Bienvenidas y bienvenidos a esta primera clase de comunicación humana. Empezaremos hablando de la dimensión histórica de la comunicación, una tarea difícil si me lo preguntan, pues no hay dataciones o registros históricos que nos permitan ponerle fecha al nacimiento de la comunicación. La comunicación humana es una categoría compleja y amplia, en la que caben numerosas formas de intercambio de información y numerosos lenguajes posibles, verbales o no, y a través de canales diferentes. Aunque la comunicación no es propia del ser humano, es decir, muchas otras especies animales se pueden comunicar entre sí, la capacidad del lenguaje es única y exclusiva de la humanidad. Es posible gracias a la capacidad intelectual humana, que alcanza los niveles de abstracción necesarios para crear, interpretar y aprender lenguajes nuevos, o deducir las fórmulas sobre las que se sostiene. La primera de todas las formas de comunicación humana es el lenguaje. Se estima que la comunicación verbal humana se inició con la aparición del Homo sapiens hace unos 2.5 millones de años. Según algunos especialistas, fue un factor determinante en su proliferación y dominio por encima de otras formas de homínidos de la época. Por ejemplo, el Homo neanderthalensis también poseía capacidades lingüísticas y comunicativas, pero mucho menos eficientes que las nuestras. Esto puede ser superfluo, pero se traduce en un mayor nivel de organización que en situaciones como la guerra o la cacería. Resultarían en una ventaja muy notoria para la humanidad. Y aunque la primera forma de comunicación es el lenguaje, no fue la única incluso en esa época. Había muchos tipos de comunicación, por ejemplo, la que involucraba al cuerpo humano directamente. ¿Podrían imaginarse a una persona haciéndole señas a un gato o a un perro? Eso también pasaba en aquella época. Las pinturas rupestres, por otro lado, son una forma de comunicación. Eran un registro de las actividades que llevaban, como la cacería o la agricultura. Pero volvamos a la voz. La primera forma de comunicación de la historia, como ya mencioné, fue la voz humana. Es decir, el lenguaje articulado a través de nuestro sistema fonador. Pulmones, garganta, cuerdas vocales, laringe, boca, lengua, labios, dientes. Todo puesto al servicio de emitir una cadena de sonidos de manera continua, organizada y coherente, de acuerdo a las reglas que dicta una lengua o un idioma. En estos tiempos primitivos, la transmisión del conocimiento dependía de la voz, del lenguaje, pues todo pasaba de una generación a otra oralmente y era almacenado en la memoria. Como pueden imaginar, esto supone un gran problema, pues la muerte de uno de los ancianos o personas sabias suponía una pérdida de información que en ocasiones podría llegar a ser muy importante. Para resolver este inconveniente, surge en algún momento un sistema de símbolos de diversa índole que, una vez descifrados, podían transmitir siempre el mismo lenguaje. Así es, estoy hablando de la escritura. Se reconocen varios tipos de escritura: pictogramas, ideogramas, alfabeto. Esto se los dejo de tarea. Así que su primera actividad será buscar la definición de estos tres conceptos y darnos a toda la clase un ejemplo. Hasta este momento ya tenemos un gran avance en la comunicación, pues de modo escrito, el conocimiento se perdura por siglos, incluso milenios. Entonces podemos empezar a pensar en un siguiente gran avance. Ya tenemos resuelto el inconveniente del tiempo, es decir, dejar un conocimiento o un mensaje que perdure. Pero nos queda la distancia. Y es aquí donde entra el correo. El intercambio de textos por escrito en papeles y otros soportes físicos de fibra vegetal dio origen a sistemas de envío y recepción de cartas y paquetería en distintos países, conocido como correo impreso. Las comunicaciones que utilizaban este sistema podían ser largamente esperadas. Una carta incluso podía tardar un año en llegar a su destinatario, dependiendo de la distancia. Sin embargo, la invención de la máquina de vapor acelera este proceso e incluso permite
que una cantidad masiva de cartas puedan ser enviadas. Aunque bueno, ustedes saben qué le pasó al correo, está muy en desuso, se continúa usando poco, pero digamos que a lugares donde el internet es de difícil acceso. El correo electrónico llega a finales del siglo XX, así que podemos pensar al correo electrónico como el sucesor definitivo de la carta. Pero antes, en el siglo XV, Gutenberg inventa la imprenta y revoluciona la comunicación. La forma de hacer libros hasta en ese momento era manual. La única excepción eran los ciertos sellos y estampas que empleaban, por ejemplo, durante el Imperio Romano. La imprenta permitía la masificación de la información, pues los libros ya no se hacían uno por uno, sino se hacían por montones. Ahora podemos pasar a otro momento en la historia de la comunicación, y estas serían las telecomunicaciones. Los adelantos tecnológicos de la revolución industrial abrieron un nuevo espectro en la captura y reproducción de imágenes en movimiento y sonidos. Además, se hizo posible su transmisión a través de cables y luego de las ondas hertzianas, o sea, las ondas electromagnéticas. De esta manera, a partir del siglo XIX, la humanidad comenzó a inundar poco a poco el espectro electromagnético, con ondas de radio, o sea, ondas electromagnéticas de un espectro distinto al de la luz visible, para enviar y recibir información. Gracias a estos adelantos tecnológicos surgieron impresionantes inventos comunicativos en el siglo XIX y el XX. El telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, incluso el radar y las microondas. A través de estas tecnologías fue posible una comunicación mucho más rápida y a través de distancias mucho más grandes que nunca en la historia. Finalmente llegamos a nuestro presente, a las tecnologías de la información, o las TIC. La revolución digital de finales del siglo XX trajo consigo también cambios importantes en la comunicación humana. Las computadoras son máquinas capaces de recibir, almacenar o transmitir volúmenes de información mucho más grandes y a velocidades mucho más altas que cualquier otro invento previo del ser humano. La conexión de las computadoras en redes, cada vez más amplias, hasta llegar a la World Wide Web, o sea, la Internet, permitió enviar mensajes multimediáticos en tiempo real, teleconferencias, videograbaciones, chateos, emails o SMS, incluso este audio. Disponibles además en teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles. Fue un cambio gigantesco en la manera de comunicarse hasta el momento. ¿Y ustedes qué creen que llegue en el futuro de la comunicación humana? Esta es su segunda tarea, su segunda actividad para la clase. Escriban brevemente un texto en el que crean cómo será la comunicación humana y qué alcances tendrá, qué nos falta. Y la tercera actividad de clase será una línea de tiempo de la comunicación humana. No se preocupen, esta vez yo les mando la línea del tiempo, pero ustedes háganla en un formato bonito. Pueden hacerlo con su computadora o a mano. Que no sea solo una lista, hagan una línea de tiempo. Esta información es obtenida a través de Julia Máxima Uriarte para características.co, Historia de la comunicación humana. También se vale de Orígenes y evolución de la comunicación humana, Universidad de las Américas en línea, Dirección de Educación en línea. Yo soy Guillermo Sampieri, encargado de la materia Comunicación Humana para la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Muchas gracias por su atención. Si llegaste hasta aquí, mándame por mensaje privado el número 148. Así sabré que escuchaste todo el audio. No le digas a nadie. Muchas gracias y hasta la próxima.